Vamos a repasar nuevamente el ejercicio de los dioses. Entonces, para empezar, se dice que tenemos un arreglo con los diferentes nombres de los dioses griegos. Ok, este es el arreglo que tenemos, el primero. Cuando nosotros hablamos de un arreglo, estamos hablando de una colección de datos. Es decir, datos que vamos a poder estar viendo de una forma organizada. En este caso vamos a pensar que los arreglos son como casilleros. Para crear un arreglo con esa información, tenemos que crear primero que todo una variable. A esa variable le voy a poner A de arreglo, dioses. ¿Okay? Y para inicializar la variable pongo corchetes cuadrados. Esto lo que significa es que es un arreglo, básicamente. Como vemos acá, vamos a poner los nombres de cada uno de esos dioses. Entonces, dentro del arreglo, voy a tener que poner los nombres de cada uno de esos dioses. Ok, Zeus, viene Hera, viene Poseidón, viene Dionisio, Apolo, Artemisa, y así con cada uno de ellos. Lo importante entender acá es que cuando estamos hablando de arreglos, lo que tenemos que entender muy bien es que un arreglo podemos poner cualquier tipo de información que queramos, pero se respeta la regla de que si lo que tenemos son datos de tipo string, adentro del arreglo lo que tengo que poner son strings. Puedo poner también booleanos o podemos poner también numéricos. Eso no importa. Lo que importa es que podamos saber que ahí van a haber diferentes tipos de datos. Si ven aquí, cada dios está en una posición. Es decir, cada dios está en una pequeñita casilla. Cuando lo representamos en código, cada dios está en una casilla, solamente que en lugar de esta línea, por decirlo de alguna forma, el divisor, el que va a dividir cada una de las casillas, es la coma. ¿Ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Cada una de esas comas lo que está haciendo es separándome las diferentes posiciones y su contenido uno de otro. Importante es entender que siempre el primer elemento que tenemos guardado en el arreglo es la posición 0. Y vamos a ir del 0 hasta el tamaño final. Es decir, si todos estos son 9 dioses, el tamaño, es decir, el punto length de este arreglo va a ser 9. Voy a crear una variable acá que se va a llamar n tamaño arreglo dioses. ¿Ok? Y esto le voy a poner que va a ser a dioses.length. Nada más para que tengamos capturada esa variable, que es muy importante tenerlo ahí. ¿Ok? Entonces esto va a ser 9, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dioses. Siguiente. Lo que tenemos ahora es otro arreglo. Un arreglo que dice que va a almacenar los géneros de cada uno de los dioses. Considerando que los géneros con true son femeninos y los dioses con false son masculinos. Con solo que nos estén diciendo que es true o false, quiere decir que es booleano. Entonces vamos a crear un arreglo que lo que va a tener adentro son en cada posición booleanos, es decir, false o true. Vean algo interesante. Si en la posición 0 yo tengo false y en la posición 0 en el otro arreglo tengo Zeus, quiere decir que estos dos arreglos en la misma posición, es decir, en la posición 0, están almacenando información de un solo elemento
o de un solo Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que Zeus es hombre, que Hera es mujer, que Poseidón es hombre. Y se pueden ayudar de esa manera con los colores, porque vean que cada color es la información de un dios, para que podamos entender que sin importar la cantidad de arreglos, aquí en la posición 0 está la información de uno de ellos. Y por cada una de las posiciones que tenemos para este caso en específico, lo que vamos a tener es en la posición 0 la información de un dios, en la posición 1 la información de otro 2, distribuido en 3 arreglos. En la posición 2 la información de otro dios que es Poseidón, distribuida en 3 arreglos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es crear la nueva variable que va a ser el arreglo de géneros. Nuevamente, recordemos que se inicializa con corchetes. Al ser booleano, la información que vamos a tener no ocupamos poner comillas porque el valor booleano recordemos que no lleva comillas. Y recuerden que siempre es en minúscula, aunque en el enunciado esté en mayúscula, porque así fue como se lo configuró la computadora. Esto tiene que ser la información toda en minúscula para que se acepte. Si yo pongo true mayúscula, vean que no me lo acepta. Ahí sí. ¿Ok? Entonces tenemos false, true, y vienen 3 false. ¿Ok? Otro true. Ahora viene false, true y false. Tenemos ya ese arreglo de géneros. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro arreglo. Y por último dice que se posee un arreglo con la cantidad de hijos de cada dios. Vean que este es numérico, por lo tanto tampoco ocupamos de comillas. ¿Ok? Nuevamente lo inicializamos. Perdón. Y ahora 26, 28, 16, 34, 14, 26, 38, 12 y 9. Ahí tenemos ya la información que ocupamos. Cada uno de esos dioses. ¿Qué pasa? Quiero que vean lo siguiente. Si yo digo que me imprima document.write la información del arreglo de dioses en la posición 0, ¿ok? Me lo ahí y ejecuto el HTML. Vean que lo que devuelve es Zeus, ¿ok? Porque es lo que está en la posición 0 que les decía anteriormente. Zeus. Si además de eso le digo que me imprima la información de el género, ¿ok? Y antes le voy a poner un BR para que lo podamos. Ok, ahí está. Entonces me va a imprimir dioses, es decir, me va a imprimir Zeus y el género, que va a ser true o false. Vamos aquí, Zeus, false, ¿cierto? Ahí no hay mayor ciencia. ¿Ok? Y ahora si le pedí lo mismo y le digo que me imprima la información de la cantidad de hijos que tiene Zeus, porque como toda la información de Zeus está en una misma posición, como lo podemos ver acá, ven Zeus, false 26. Entonces cuando yo le doy refrescar, ahí me va a aparecer 26. Ven la misma información que tenemos acá, Zeus, false y 26, porque todos están en la misma posición. Eso significa que si nosotros más adelante creamos un ciclo y le ponemos en lugar de 0 el contador que sería i, lo que nos va a dar es la información de cada uno de los dioses por separado. Es decir, nos va a dar un dios, luego el otro y luego el otro. ¿Ok? Ahora,
Generalmente la pregunta es, pero ¿cómo hago yo para que me diga que es masculino o femenino? El género y no true o false. Bueno, eso es muy sencillo de hacer. Podemos crear una variable que se llame ese género, ¿ok? La inicializo con comillas vacías y lo que digo es if a géneros, pongan atención a esto porque lo vamos a ocupar más adelante, a géneros en la posición 0, porque vamos a comparar de momento solamente uno, es igual a false, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Ese género, que hace la variable donde voy a almacenar el nombre en string, ¿verdad? En texto, va a ser igual a femenino, perdón, a masculino si es false, ¿ok? Y si no, entonces el género va a ser igual a femenino. Y lo que imprimimos en lugar de a géneros va a ser ese género. Vean que lo estoy haciendo nada más con un Dios. Pero es importante que vean esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Si yo refresco, ok, hay algún error por acá. A géneros, ese género, ok. Vamos a corroborar cuál es el error. Ah, claro, aquí está el error. Que ya la variable está declarada arriba. La palabra var, ok. Ahí está. Zeus masculino 26. Entonces vean que nos está dando la información de ese dios en específico. Ahora, si vemos el enunciado, lo primero que nos va a decir es que creemos una función que nos indique cuál es el género que predomina entre los dioses. ¿Ok? Esto lo voy a dejar por aquí abajo. Lo voy a comentar de momento porque nos va a ayudar alguna de esa información para más adelante. Entonces, la primera función. Voy a crear una función que se llame género predominante. ¿Ok? Esa es mi función. Esta es la declaración de la función. Para saber cuál es el género predominante, ocupo recibir el arreglo de géneros como un parámetro. ¿Ok? Recordemos, aquí nada más estoy creando la función. Si yo ejecuto esto, la función no va a devolver nada todavía porque tenemos que invocarla, tenemos que llamar a la función. ¿Ok? Vamos a pasarle el arreglo de géneros por parámetro. Y lo que vamos a decir es que voy a llamar a esta función de la siguiente manera: género predominante, y le paso el arreglo de géneros. ¿Ok? Esto llama a la función, lo voy a poner aquí, llama a la función, y esta es la función como tal. Llama a la función pasándole el arreglo de géneros. ¿Ok? Y la función lo recibe. Vean que lo recibe con un nombre un poco diferente, P a géneros. La P es nada más para que cuando la función recibe este arreglo, ponerle como otro nombre diferente para evitar sobreescribir el arreglo original, sino que usar una referencia a ese arreglo. ¿Ok? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es recibir el arreglo, creamos, por decirlo, una nueva variable que va a tener lo mismo que tenía géneros, pero con otro nombre, y lo que hacemos es un ciclo for. En el ciclo for decimos, ok, mientras que i sea igual a 0, podemos declararla aquí si queremos, para asegurarnos de que siempre vaya a estar en 0. Mientras i sea menor al arreglos, ¿verdad? Al arreglo de género, punto length, es decir, hasta que se acabe. Es decir, que este arreglo se va a ejecutar siempre que haya un valor que procesar, hasta el final de ese arreglo de géneros. Y más. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es este mismo if que tenemos acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Es el if que nos va a decir, nos evalúa cuando un género
es de un tipo o el otro, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Primer cambio. En lugar de 0, vamos a poner en el índice i. Y el segundo cambio es que como es el género predominante, no nos interesa saber todavía que nada más nos cambien las variables. Nos interesa llevar la cuenta. Entonces voy a crear dos contadores que voy a llamar n cuenta masculinos, ¿ok? Que inicializo en 0, y n cuenta femeninos, que inicializo en 0. Puedo sacar esta variable i también de acá y la pongo mejor aquí arriba, ¿ok? Para que ya la variable esté donde corresponde que esté. Entonces, ¿qué pasa? Si el género es falso y el género falso corresponde a masculino, lo que digo es que n cuenta masculinos se va a incrementar en una unidad. Pero si no es falso, quiere decir que el género es verdadero. Y los géneros verdaderos lo que hacen es aumentarnos la cuenta femeninos según lo que hemos dicho, ¿ok? Entonces, ya tenemos esto. Voy a crear una nueva variable que se llame género. Le voy a poner S, género predominante. Y lo inicializo en comillas vacías. ¿Y qué digo? Ok, if. Lo que queremos hacer ahora es ver cuántos hay más. Hay más masculinos que femeninos. Entonces vamos a tener que comparar ambos contadores. Recordemos que esto se va a iterar, es decir, va a estar en un ciclo por cada dato que encuentre en el arreglo. Entonces decimos, si n cuenta masculinos es mayor a n cuenta femeninos, entonces ese género predominante es igual ¿a cuál? Si los masculinos es mayor que los femeninos, pues es género predominante es masculino, ¿ok? En caso contrario, el género predominante es el femenino. Algo importante es que aquí estoy dejando por fuera el caso hipotético en que tanto masculinos como femeninos sean una misma cantidad. Lo estoy dejando por fuera porque el arreglo es de 9 dioses, ¿ok? Entonces, para este momento no hace falta que lo ponga. Si el arreglo fuera de 10 o de un número par, sí haría falta. Inclusive sería correcto hacerlo de una vez previsto para que tome en cuenta qué pasa cuando no hay un género predominante, sino que son iguales. De momento lo voy a dejar así. ¿Ok? Entonces, ya esto, lo único que hace falta es hacerle return. Return del género predominante. Y listo, se acabó la primera función. Ahora, para que esto funcione, aunque yo lo ejecute ahorita, no voy a poder visualizar nada, porque tengo que imprimir la información. Document.write, lo que le estoy diciendo es que imprima el resultado de lo que nos devuelve la función género predominante. Si ejecutamos esto y no hay ningún error, vamos a obtener que el género predominante es masculino. Es decir, que deberían haber más false. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En efecto, el género predominante es masculino. ¿Ok? Siguiente. Crear una función que indique cuál es el dios femenino que tiene más hijos. ¿Ok? Entonces, es muy similar al anterior. Solo que esta función, voy a colapsar esta primero. ¿Ok? Voy a llamar a la función voy a llamar obtener diosa con mayor cantidad de hijos.
¿Qué es la peculiaridad de esta función? Que ocupamos mandarle el arreglo de los dioses porque hay que indicar cuál es el dios. Hay que mandarle el arreglo de géneros porque ocupamos saber cuáles son los femeninos. Y hay que mandarle la cantidad de hijos porque ocupamos saber cuánto es la cantidad de hijos que tiene mayor. Entonces hay que mandarle los tres arreglos. Primero, el arreglo de dioses. Segundo, el arreglo de géneros. Y tercero, el arreglo de cantidad de hijos. ¿Ok? Con esto, ya nosotros podemos llamar a la función. Obtener diosa mayor cantidad de hijos. Le pasamos el arreglo de géneros, perdón, el arreglo de dioses original, el arreglo de géneros, acá, y el arreglo de cantidad de hijos. Llamamos a la función, le pasamos los parámetros, que son los tres arreglos que tenemos declarados aquí al inicio, y los recibimos como parámetros y los vamos a utilizar acá. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a ocupar un ciclo for. Perdón. Vamos a ocupar un ciclo for que ¿ok? Lo que hagamos sea recorrer el arreglo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál arreglo vamos a recorrer? Los tres al mismo tiempo. Por eso es que les decía los de aquí abajo. Recordemos que en un mismo índice va a salir información de diferentes dioses. O mejor dicho, en un mismo índice sale información de un solo dios. En otro índice sale información de otro dios. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos el ciclo creado. En lugar de i-0, le voy a poner, mientras i sea menor a cualquiera de los arreglos que recibo .length, porque todos esos tres arreglos miden el mismo tamaño. ¿Ok? Y lo que digo es que nos importa únicamente los dioses femeninos. Entonces, ¿qué decimos? Ok, no me interesa ningún otro de los dioses. Entonces voy a crear un if para quitar lo que no me importa, quitar lo que no me sirve. Entonces, ¿qué va a decir este if? Ok, que únicamente para los dioses que son de género femenino, es decir, voy a tener que recorrer todos los arreglos de dioses, pero únicamente cuando el género sea true, voy a ingresar al ciclo. ¿Y esto qué va a hacer? Ok, lo que va a hacer es comparar cuál es la diosa con mayor cantidad. Entonces, para este momento ya tenemos que nada más vamos a considerar los dioses femeninos. Ahora ocupamos saber cuál es la diosa que tiene mayor cantidad de hijos. Para eso, puedo crear una nueva función, únicamente por cuestión de orden, que se llame determinar mayor cantidad hijos. Esa función es la que yo voy a utilizar y lo único que va a hacer es recibir un dios y, perdón, eso sería un dios y va a recibir la cantidad de hijos. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy aquí, yo tengo que llamar a esta función. Cuando estoy dentro del if, llamo a la función determinar mayor cantidad de hijos y le voy a pasar el nombre del dios, es decir, en este caso, ¿cuál dios va a ser? El que está en el arreglo de dioses en la posición i. Recordemos que este que está en la posición i va a ser la misma información de el género en la posición i,
únicamente que están en arreglos separados, pero viene siendo la misma información. Cuando recibimos acá, cuando enviamos el arreglo de dioses, también tenemos que enviar la cantidad de hijos que tienen, es decir, P a cantidad de hijos en la posición I. Recordemos que es la misma información, solo que en tres arreglos separados. Esto, P a dioses en la posición I, lo que va a mandar es el nombre de un dios, es decir, digamos, Hera. ¿Ok? Entonces la diosa Hera lo va a recibir con este nombre. Y la cantidad de hijos, que según nuestro enunciado son 28, como está en la posición I, que sería la 1, ¿okay? Manda aquí 28. Y aquí lo que vamos a crear es, dentro de esa función, una variable que se va a llamar, vamos a ver, podríamos llamarle mayor cantidad de hijos. ¿Ok? Variable, podemos ponerle n mayor. ¿Ok? Y voy a crear otra variable que sea s mayor. Inicializo e inicializo en 0. ¿Ok? Al hacer esto, la idea es que yo empiece a comparar cuál es el dios que tiene mayor cantidad de hijos. Hay un problema con esto, pero voy a hacer primero la lógica para que comprendamos y luego voy a corregir este pequeño error. Entonces, la lógica lo que diría sería algo así. Si vean que n mayor inicializa en 0, eso es muy importante. Si la cantidad de hijos que me están pasando es mayor al número mayor que yo tengo ahorita, ¿qué quiere decir? Que en realidad quien va a ser el mayor, el número mayor va a ser Pn cantidad de hijos, ¿ok? Y ese mayor va a ser el nombre del dios que me pasaron. Como eso está dentro de un ciclo, voy a enviar todas las diosas femeninas y se va a ejecutar esto. Para que al final el mensaje que se envíe sea, voy a poner aquí un S mensaje return, ese mensaje es igual a la diosa con más hijos es, concateno con la variable S mayor, concateno con un total de, concateno con la variable N mayor, hijos, ¿ok? Si quiero le puedo poner aquí un BR antes para evitar que nos vaya a salir pegado de lo que imprimimos anteriormente. Ok, ahí está. El problema de hacer esto es que como estamos dentro de un ciclo, cada vez que yo llamo a la función, la variable mayor y ese mayor va a ser 0 y nulo. Y esto implicaría que siempre la última diosa que yo procese va a ser la mayor, aunque así no lo sea. Vean que Atenea tiene 12 y antes está por aquí Hera que tiene 28. Al hacer eso de esa manera y poner esto acá, cada vez que yo ingreso al ciclo y a este if, reseteo las variables. Por lo tanto, si yo refresco acá, salvo primero y refresco, me va a decir al imprimir esto, document.write, ok, al refrescar acá nos va a decir, ok, aquí pasó algo, undefined. Vamos a ver qué habrá pasado.
Eso quiere decir que en algún momento hubo un error. Podemos probarlo debugueándolo. A ver qué es lo que nos está dando problema. Voy a abrir Firefox. Ok, consola. Refresco. No nos da problema, entonces voy a debuguearlo. Ok, voy a poner un breakpoint acá. Y voy a refrescar. Entonces la cantidad de hijos, ok, viene en 0. Entonces hay que ver cuándo es que nos usaron defined. Ajá. Artemisa, 0. Ok. Una última vez. Atenea, 12. Nos la está poniendo como mayor, como les había dicho. Quiere decir que el problema probablemente venga aquí. Atenea, ajá. Ok. Atenea y 12. Esto viene bien. El problema parece que mayor es Atenea. 12. Pareciera que no está reconociendo la variable ese mensaje. Ajá, ok. Entonces, voy a separar esto. Acá. Y voy a decir que ese mensaje es lo que va a retornar. Ok. Tal vez separándolo y ahora sí lo quiera tomar de forma adecuada. Refresco. Y aún así no lo quiere tomar. Ok. Los datos están llegando correctamente. Aquí el problema es el punto y coma que no puse. La impresión no lo está haciendo. Y el hecho de que la impresión no se haga se debe a que aquí estoy haciendo un return de este mensaje, pero la función que llama a esta otra función no tiene ningún valor de retorno. Entonces, por ejemplo, si ven acá, yo estoy llamando a mayor cantidad de hijos, pero nadie está guardando este mensaje que recibe la función. Entonces, va a crear una variable nuevamente que se llame ese mensaje. Ok. Y lo voy a poner acá. La ventaja de esta variable es que nosotros podemos utilizarla y por cada vez que llamemos a esta función dentro del ciclo, es decir, cada vez que enviemos una diosa, esta información va a estar cambiando si se decide que sea así, si se decide que cambie. Porque la diosa con más hijos va a ser siempre la que tenga una cantidad mayor de hijos. Únicamente acá, ¿saber? Sí, ¿saber? Este mensaje lo único es que debería estar cambiando aquí adentro del if. ¿Ok? Algo importante, a partir de ahora, ya que guardamos la variable de ese mensaje acá y la devolvemos, vamos a ver que siempre nos va a tirar la última diosa. Siempre nos va a tirar la misma porque las variables aquí están quemadas por defecto. Entonces veamos aquí cuando refrescamos. Vean, la diosa con más hijos es Atenea con un total de 12 hijos. Y habíamos dicho que la diosa que tenía mayor cantidad de hijos era Hera. Entonces esto nos va a tirar siempre la última diosa que le mandamos. Va a ser la que tenga mayor porque las variables aquí están quemadas. Entonces siempre la comparación la vamos a hacer contra 0 y eso no nos va a permitir tener un valor real. Para esto, entonces para cambiarlo, lo que voy a hacer es sacar estas variables de acá. Y voy a tener que ponerlas afuera. De tal forma que las podamos utilizar
de una manera un poco más global, ¿ok? Y que nos podamos asegurar de que estas variables siempre van a darnos el valor adecuado. Veamos lo que pasa ahora. Si refrescamos, le voy a poner nada más el meta acá para que se aparezcan las tildes correctamente. Ok, si refresco acá, de lo que ha pasado, la diosa con más hijos es Hera con un total de 28. Quiere decir que ahora sí está correcto lo que nosotros estábamos buscando hacer. Entonces, en este caso, lo más difícil de entender es que estamos utilizando para este punto tres arreglos: el de dioses, el de géneros y el de cantidad de hijos. Y lo que en realidad complica un poco el uso de arreglos cuando nos enfrentamos por primera vez a ellos es entender que si tenemos tres arreglos y que el enunciado nos dice que en una misma posición está toda la información, por ejemplo, de un dios, por cada posición va a haber información diferente de un dios, eso significa que cada uno de los tres arreglos en una posición determinada y va a tener la información de un mismo elemento, de un mismo dios en este caso. ¿Okay? Entonces, con esto ya se puede realizar los otros puntos que están en el video anterior para que ustedes puedan continuar realizándolo. Muy probablemente esa solución que les estoy mostrando hoy tenga alguno que otro detalle un poco diferente al video anterior. Eso no es ningún problema. La solución puede ser diferente en ambos casos, pero siempre va a funcionar. Entonces nada más ustedes pueden optar por la solución con la que se sientan más cómodos. ¿Ok? Entonces, aquí estaría la solución de nuestro problema.